Voy a ser muy breve en esta intervención, que quiere ser solo una presentación. Y quiere ser una presentación porque desde el órgano ejecutivo del Partido Comunista de Madrid hemos entendido que nuestro país se halla en un momento que no es fácil, que la izquierda se halla en un momento que no es fácil y que el proyecto en el que trabajamos tiene hoy problemas. Pero sabemos que vamos a ganar esos problemas, sabemos que vamos a ganar ese proyecto y sabemos que vamos a ganar para la izquierda y para la mayoría de la sociedad española un proyecto transformador de la izquierda en nuestro país. Y siendo conscientes de todos esos problemas, hemos decidido hacer solo una presentación para posibilitar que el camarada Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista de España, pueda hacer una intervención lo suficientemente extensa y a fondo de esos problemas. Yo lo que os pediría es que nos sumemos en la corresponsabilidad de nuestro proyecto, escuchando atentamente, pero proponiéndonos también trabajar todos desde mañana mismo, desde hoy, en la construcción de este proyecto y frente a la adversidad, más fuerza, más ímpetu, más moral, más trabajo y más comunismo también y más ideas. Tiene la palabra el secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita. En nombre de la Dirección Federal del Partido Comunista de España, os doy con toda emotividad y con toda sinceridad las gracias por vuestra asistencia, por vuestro apoyo y también por vuestro calor, tan necesario siempre, pero en estos momentos, ese calor que nos llena, que nos mueve y que nos alienta, es más necesario que nunca. Gracias por vuestra presencia. Esta fiesta, que es un gran acontecimiento, no sería posible, como casi todos o todos los grandes acontecimientos, sin esa labor callada, carente de protagonismo a medios de comunicación. Es la labor de mis camaradas, hombres y mujeres, que trabajando en las cocinas, en la infraestructura de esta fiesta, hacen posible el milagro de cada año, de que esta fiesta tenga cada día más fuerza. Gracias a mis camaradas. Y damos la bienvenida en estos momentos fraterna y solidaria a los representantes de 38 países en 49 organizaciones de los 5 continentes. Esta fiesta, amigos y amigas, y os voy a pedir un favor, vamos a explicarnos pausadamente. Frente a la consigna, frente a la manipulación de la mente, no tenemos más recurso que la palabra, y por eso os pido un poco de paciencia. Esta fiesta del Partido Comunista de España del año 97 se celebra cuando se cumplen 20 años de la existencia del sistema democrático en España. 20 años de instituciones democráticas que están siendo conmemorados con algún que otro acto oficial, algunas exposiciones de carácter fotográfico dedicadas a los personajes de relieve, pero no tocando los grandes movimientos de fondo. Y tengo que decir en nombre del Partido Comunista de España que echamos de menos un gran debate, una gran reflexión en torno a 3 preguntas que yo lanzo ahí para que la vayamos pensando. La primera, ¿cómo está la democracia a los 20 años de las primeras elecciones libres y a los 19 de haberse proclamado una Constitución? ¿Se ha desarrollado esta democracia y se ha profundizado en sus contenidos? Y la tercera, ¿es nuestra democracia la fuerza impulsora del Estado social y democrático de derecho o es simplemente una técnica electoral para la renovación de las personas que componen las instituciones? En la parte final de mi intervención
contestaré a estas preguntas. Vivimos en unos momentos, y lo quiero denunciar con toda rotundidad, pero también con toda serenidad, porque los que estamos convencidos no tenemos que chillar. Vivimos unos momentos en que todos los que trabajamos en Izquierda Unida, y especialmente los comunistas, estamos siendo sometidos a un linchamiento sistemático y perfectamente organizado. Las viejas consignas del anticomunismo más zafio y más ignorante también, las manipulaciones informativas de toda laya y los reflejos del franquismo sociológico que todavía existe, se están mostrando en los últimos meses con una fuerza inusitada. Ante esto, el PC quiere hacer ejercicio, como siempre, de reflexión serena, a fin de que todas y todos los que oigan y lean este discurso entiendan y comprendan las causas y las razones profundas de esta situación. Esta noche vamos a explicar por qué ocurre esto. El Partido Comunista de España y el proyecto estratégico que comparte con otros más, Izquierda Unida, estamos en medio de dos procesos. Uno que tiene como ámbito el mundo y otro que tiene el ámbito específicamente español. Veamos el mundial. Ya es casi un tópico decir que vivimos una situación económica, social, política y cultural e ideológica dominada por el neoliberalismo, que en definitiva no es sino el capitalismo del siglo XX. Algo que ha sido calificado acertadamente como el desorden neoliberal. Veamos, antes de entrar en descripciones teóricas, algunas de sus consecuencias, y yo pido esta noche que las reflexionemos después. Son datos cogidos de los estudios de las Naciones Unidas. Estamos en estos momentos en que se habla de lo bien que se vive ante una creciente desigualdad. Ha tenido que ser la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo la que ha advertido en su informe de este año que el aumento de las desigualdades se está convirtiendo en un rasgo permanente en el mundo. Efectivamente, en el año 1960, una quinta parte de la humanidad percibía unos ingresos 30 veces superiores a las 4/5 partes restantes. 20 años después, en 1980, esa cuarta parte de la humanidad percibía unos ingresos que multiplicaban no ya por 30, sino por 60, los de las otras 4/5 partes. Y en la actualidad, en estos momentos en que estamos hablando, el ingreso de esta cuarta parte de la humanidad, aproximadamente unos 1.400 millones de personas, perciben una renta que multiplica por 150 la renta que perciben las 4/5 partes restantes de la humanidad. Y el último dato de las Naciones Unidas, 358 personas en todo el mundo, repito, 358 personas en todo el mundo tienen una renta que equivale a la de 2.400 millones de habitantes. O sea, la renta, los ingresos de 358 personas en el mundo son lo mismo que el 45% de la humanidad. Tengo que decir que ni en la época de los faraones había estas rotundas diferencias entre los pueblos y las personas en el mundo. Y para que no tengamos la tentación de evadirnos, decir, es que esto ocurre, no, aquí, en esta España y en este Madrid, aquí y ahora. El que quiera ver algo distinto de la Plaza de España o de los alrededores de la Moncloa, del Paseo del Prado, cojamos un coche y demos una vuelta, o metámonos en los pasadizos del metro, o vamos a otras ciudades, o a la hora punta de los supermercados y vemos las 1001 trampas que tiene que hacer la gente para poder comer. Vamos a verlo, eso es real. Y eso existe aquí, en esta Europa rica, en donde cada vez van aumentando las diferencias. Y junto con esta creciente desigualdad, ante un fenómeno que es una auténtica revolución de unas consecuencias que exigen de nosotros un acto de pensamiento continuado. La aplicación de la ciencia y de la técnica a la producción, la robótica, la informática, junto con la descentralización productiva y la globalización, han puesto en marcha mecanismos de sustitución de personas. Y las consecuencias del avance de la ciencia y de la técnica, diríamos de las máquinas cada vez más perfeccionadas, quitando a hombres y mujeres,
y no cambiando el sistema capitalista, produce paro, precariedad, marginación y exclusión social. Bienvenidas sean las máquinas, pero bienvenido sea el cambio hacia el socialismo, si no, el sistema capitalista genera el paro como consecuencia de la aplicación de la ciencia y de la técnica. Y en este mundo perfecto, tal y como se pinta de manera idílica a través de los mecanismos de los medios de comunicación, en el hemisferio sur del mundo hay en torno a los 1.200 millones de parados. Y aquí, en la Unión Europea, ejemplo de lo bien que se vive, estamos en 18 millones. Y doy ya un pequeño dato que ayer venía en los periódicos, cuando el gobierno del Partido Popular anunciaba la subida de impuestos. Y claro, el problema estaba en el famoso Maastricht. Decía el Fondo Monetario que se imponía una reforma del mercado laboral, es decir, mayor facilidad para el despido, que nadie se extrañe. Y ya adelanto una idea que después viene, pero que viene al hilo de este discurso que estoy leyendo, pero que también estoy improvisando. El pacto de estabilidad, la construcción de la moneda única, es incompatible con que pueda haber puestos de trabajo. El pacto de estabilidad, esa construcción de la moneda única, ni lleva al pleno empleo, ni lleva a una sociedad justa. Y junto a ello, algo que no reparamos, pero que si hiciésemos un ejercicio histórico lo veríamos clarísimo: las empresas privadas de colocación. Todo el mundo sabe de ejemplos, miles de ejemplos de la empresa que le cobra al que pone a trabajar casi la mitad de su salario. Esto es la trata de la esclavitud en finales del siglo XX en este país, y lo hacen las empresas privadas de colocación. Y por tanto, un paro, una precariedad, una marginalidad y una pobreza que golpean preferente a los de siempre durante estos últimos 20 años, jóvenes y mujeres. Y lanzo la pregunta inquietante que doy en conferencias y que decimos en actos a cualquier persona, de izquierdas o de derechas, simplemente que tenga un cerebro para pensar: ¿cuál es el porvenir de la juventud a 10 o 15 años vista? ¿Dónde van a trabajar los que están en formación profesional, en las universidades e incluso los que no estudian? ¿Dónde está el porvenir para la juventud? ¿Dónde está el mundo solidario para la gente joven, para la mujer, para el chico? Por no hablar de aquellos que tienen entre los 30 y los 45 años, que ya son tan prácticamente marginados del sistema. Y no olvidemos un detalle escalofriante que pasa ante nuestra vista: las subcontratas, los destajos, las horas extraordinarias que se imponen y si no te vas a la calle, los incumplimientos legales han hecho que junto con el paro y la precariedad, los accidentes laborales nos sitúen en los primeros entre los 15 países de la Unión Europea. Primeros en paro, primeros en precariedad y primeros en accidentes laborales. Cuando desde la Moncloa, cuando Aznar y su gobierno, con la colaboración de ese coro de ángeles que están constantemente alabando España va bien, España va bien. ¿Qué significa España va bien? España ya no tiene una concreción. España, que son las cifras, las macrocifras. España sigue siendo los españoles y las españolas. Y los españoles y las españolas, señor Aznar, no van bien. Los datos lo están demostrando día a día. Pero la tercera característica, que viene ya de muchos años y va funcionando como una apisonadora: el desmontaje del estado del bienestar, el desarrollo de los pactos de Toledo. Ahora descubren, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista ahora descubre que Izquierda Unida tenía razón cuando no firmó el desarrollo de los pactos de Toledo. Ahora nos dicen que llevábamos razón. El desarrollo de los pactos de Toledo, la educación, la sanidad constituyen elementos del desmontaje del pacto del estado de bienestar. Ahora bien, las conquistas sociales de los trabajadores. Me voy a dirigir a los chicos y a las chicas jóvenes. Vuestros padres vivieron en una sociedad en plena dictadura, con un crecimiento económico y unas condiciones en las cuales, gracias a la lucha de los trabajadores, y no eran luchas cualesquiera, eran cárceles, llegó un momento hasta fusilamientos, recordemos, era tortura en muchos lugares. Esa lucha
hizo posible que vosotros todavía podáis estar viviendo de las rentas del papá y de la mamá. Pues bien, ante vosotros, cuando pase inexorablemente la biología de los años y se cumpla la condición de la naturaleza humana, estaréis viendo y entenderéis que las conquistas de los trabajadores están cada día yéndose por el sumidero. No avanzamos al siglo XXI, avanzamos hacia el siglo XIX ante nuestros ojos. Pero, con ser dramático, alguien con un sentido filosófico de la vida podrá decirme, bueno, yo, ¿para qué quiero nada? Podría decirme que un clochard francés o una especie de bohemio diría, necesito el sol, de vez en cuando la lluvia, y puedo pedir o coger o trabajar esporádicamente, porque la naturaleza me reconforta, me siento unido a la naturaleza, me basta con el sol y con el aire. Pues bien, el modelo económico, aparte de injusto, es degradador del medio ambiente. Y voy a dar unos datos, también tomados de lugares de alta estima científica. Una cuarta parte de la humanidad consume el 70% de la energía, el 75% de los metales, el 85% de la madera y el 60% de los alimentos. A finales de los años 80, el consumo de energía de Japón multiplicaba por 3 al consumo de energía de toda África. Y a finales de esos años 80 también, el consumo de fertilizantes de Europa multiplicaba por 5 al de toda América Latina. Pero para concretar más, Estados Unidos de América, que es la cuarta parte de la población mundial, consume el 40% de los recursos naturales del mundo y emite a la atmósfera el 50% del dióxido de carbono. Y, por tanto, el efecto invernadero y el estar haciendo del planeta Tierra una situación de degradación y de cambio climático que notamos ya de manera visible. Cada año se talan o se queman 11,3 millones de hectáreas de masa forestal. Cada 10 años la Tierra se calienta 1/10 de grado. Su causa está en la emisión de carbono, que alcanzó un valor récord en 1996 de 6.251 millones de toneladas. Y junto con todo ello, este incremento tremendo de la población, que podemos ser en torno al año 2050 a 11.000 millones de personas, son unos datos para reflexionar. Y no podemos decir que este modelo de vida nuestra se pueda extender a todo el planeta Tierra, porque entonces necesitaríamos, si todos los habitantes actuales del planeta Tierra, 5.400 millones de personas aproximadamente, tuvieran este nivel de derroche, tendríamos que multiplicar por 10 el consumo de kilovatios térmicos. Habría carbón para menos de un siglo y petróleo para unos 18 meses. Llegó el momento de decir, paremos y veamos otro modelo de crecimiento, de desarrollo, otro modelo de vida, para todo el planeta, para los 5.400 millones de habitantes del planeta. Y cuando esto es así, llega el discurso oficial entre telediario y telediario, entre partido de fútbol y partido de fútbol, entre concurso idiotizante y concurso idiotizante, y apelando al bienestar, intenta olvidar lo siguiente. Desapareció el Pacto de Varsovia y los gastos militares han continuado incrementándose. Y para que tengamos una idea, la OTAN tiene en estos momentos en pie de guerra a 4,5 millones de hombres. La OTAN, solamente la OTAN, gasta el 57% del todo el presupuesto militar del mundo. Y la Europa no OTAN, el 16% de ese presupuesto. La apuesta por la OTAN renovada, garantía de las libertades, garantía de la seguridad, y que hace que una República Checa, hace que una Polonia o una Hungría tengan que gastar varios billones de pesetas para poder entrar, no hacen sino fortalecer lo que ya el presidente Eisenhower de Estados Unidos denunció, el complejo militar estadounidense. Los gastos militares crean puestos de trabajo en Estados Unidos. Y, por tanto, esa carrera de armamentos, ese orden mundial, esa OTAN, no están pensados contra el Pacto de Varsovia, están pensados frente a un enemigo, están pensados frente a la ira, la justa cólera de los oprimidos, los marginados, los explotados del tercer mundo. Esta es la OTAN que se quiere. No se lucha contra Rusia, no se lucha contra una Unión Soviética que ya no existe. Se quiere luchar contra los apretados y oprimidos del tercer mundo.
Pero si todo esto es así, y yo estoy convencido que todas y todos vosotros estos datos los conocéis, ¿por qué hay en la ciudadanía, por qué hay en Europa esa resignación? ¿Por qué somos esta sociedad satisfecha? ¿Y de qué? Voy a explicar por qué. Y tengo que adelantar una conclusión. El capital, los dominantes, no lo hacen solo por la fuerza. No ponen al lado a nadie armado para controlarte. Simplemente basta con que metan en tu cerebro los valores del amo. Y cuando el criado tiene los valores del amo, no hace falta policía ni guardia civil. Él es sumiso como un perro. ¿Cómo se opera esto? Veamos. El neoliberalismo, esta filosofía económica, conlleva algo que hoy está de moda, el pensamiento único. Es la idea que va penetrando en las distintas sociedades. Medios de comunicación, discursos políticos, universidades, intelectuales orgánicos, películas de televisión. Nadie dice pensamiento único, esto lo decimos unos cuantos solo. Le dicen modernidad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las ideas más importantes de esa modernidad? Primero, la economía está por encima de la decisión de la voluntad de los humanos. Tiene sus propias leyes. Los humanos no podemos decidir sobre la economía y, por tanto, la economía tiene esas leyes y los políticos, los pueblos, no pueden cambiar de sistema económico. Es decir, es el viejo discurso del mago de la tribu que habla de los dioses. Los dioses no pueden cambiar por la voluntad de los hombres. Han hecho estos un cambio y han utilizado el concepto de la religión de los dioses y han puesto a la economía, pero en el fondo ese dios economía beneficia a unos pocos. Pero llegan a decir, y lo explicaba el año pasado, como un teórico de la derecha, Alain Mink, la siguiente frase: el capitalismo es el estado natural de la sociedad, la democracia no. Esto lo pensaban hace 20 años, pero no se atrevían a decirlo. Ya se atreven a decirlo descaradamente. ¿Por qué? Porque ven a la izquierda y a los pueblos desarmados y ya se permiten decirlo. Pero este fundamentalismo economicista, esto sí que es un fundamentalismo. El fundamentalismo neoliberal sustituye a la decisión de los hombres por una fuerza que lo crea todo. Recuerdo algunas veces ese Elan vital de un tal Bergson. Hablaba de la energía casi cósmica que ponía en marcha el mundo. Esa energía es la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? La lucha feroz por conquistar mercados, vender más barato que el rival. Son los objetivos a los cuales hay que sacrificar personas, colectivos y países enteros. En la propia jerga del pensamiento neoliberal, y lo he leído en varios libros, nos encontramos lo siguiente: países de primera, países en estado de transformación y países obsoletos. Es decir, países que ya no sirven para la competitividad, condenados. Y esto lo dice a lo mejor, y es un ejemplo, un catedrático de historia o de economía diciendo países obsoletos, cuando siendo catedrático de historia tenía que recordar la vieja Esparta, que aquellos que nacían deformes eran tirados por el monte Taigeto. Volvemos a la barbarie que decimos haber superado en pleno siglo XX. Pero, siguiendo la secuencia de esta mistificación mágica, la competitividad como fuerza creadora tiene unos dioses menores, una especie de ángeles que son los que dictan la voluntad de la competitividad y de la economía, los mercados. Y uno oye a presidentes de gobierno, a más de uno, y a ministros, a más de 40, y a ilustrísimos dirigentes decir: es que los mercados son los que castigan o los que recompensan, es que los mercados... El propio Thienmeyer, director del Bundesbank alemán, dijo: los políticos deben acostumbrarse a obedecer las órdenes de los mercados. Pero ¿quiénes son los mercados? No le dan cuerpo hasta que uno por su cuenta comienza a leer y se da cuenta que detrás de esos dioses que no tienen cuerpo están los bancos, las multinacionales y los intereses de muy pocos. Es una mistificación ideológica para que la gente no lo entienda. Y por último, se utiliza la expresión globalización, que es la siguiente: es que no tenemos más remedio. La economía se ha hecho mundial. Por ejemplo, ahí tenemos los países del tercer mundo que, como sus trabajadores no tienen conquistas sociales, no tienen seguridad social, trabajan muy barato.
Claro, se olvida, por ejemplo, aquí que no se quiere mirar las condiciones en que trabajan muchos emigrantes y ciertos talleres de construcción donde nadie quiere entrar porque no le gusta denunciar lo que está ocurriendo allí. Aquí, en Madrid, en España, en la Europa rica. Pues bien, cuando utilizan para convencer que esos países, al no tener los trabajadores seguridad social, producen más barato, no tenemos más remedio que trabajadores españoles, franceses y portugueses que apretarnos el cinturón porque los otros venden más barato. Mentira. El comercio mundial, en estos momentos, el 94,5% de los países desarrollados, el comercio se hace entre ellos. Solamente el 5,5% se hace entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y es más, en la balanza comercial, lo que vendemos nosotros a los países subdesarrollados y lo que nos venden a ellos, superamos en 2 billones, le vendemos más que les compramos a ellos. Pero la idea de la globalización se lanza sobre los trabajadores y sus organizaciones para decirle que se resistan utilizando algo que yo lo voy a decir de broma, pero que en el fondo muy serio. Virgencita, quedémonos como estamos porque se puede poner peor. El principio ya de la cesión, el principio de ir hacia atrás. Lo único que se está globalizando, y doy el dato, es el capital financiero. Y para que tengáis una idea, el movimiento neto diario de los 9 principales mercados de divisa, diario, están entre 1 billón y 1,5 billones de dólares cada día moviéndose, metiéndose en las bolsas, impulsando acciones, casi siempre obstruyendo políticas de avance y de progreso. Ahora bien, este pensamiento único lo tenemos en el discurso político. Es el discurso político único. ¿Y en qué consiste? Yo no tenía que hablar, simplemente decir, iros a los telediarios, lo veréis. El sesudo político, serio, meditando. Lo que hay es lo real y lo posible. No podemos hacer otra cosa. No tenemos sino que someternos a las leyes de la economía. Esto recuerda a la vieja conseja, es que Dios lo ha querido. Exactamente lo mismo. En vez de Dios lo ha querido, es que la economía es así. No podemos hacer nada. Y los políticos dicen que hay que ser responsables, sesudos, serenos y ayudar a la gobernabilidad de este sistema. Los programas, las propuestas económicas, las propuestas sociales y culturales, y deben estar de acuerdo con ese discurso. ¿Para qué? Porque seamos políticos serios. Generalmente cuando se habla de que los políticos deben ser serios, honorables, están diciendo simplemente que se vendan al capital. Y tienen éxito, se suelen vender al capital. Hay quien lo suele hacer. Pero como hay que mantener la política concebida como circo, la política que para mí es lo más noble a lo que puede dedicarse el ser humano, pero concebida y practicada como circo, hay que mantener al respetable animado, se hace lo siguiente, le damos caña y hacemos el espectáculo del circo romano. No discutimos entre tú y yo de la moneda única, ni discutimos del paro ni de la precariedad, nos insultamos y producimos en los telediarios efervescencia. La derecha se enfrenta contra la izquierda, pero nadie ha visto que están de acuerdo en el modelo económico que produce paro. Pero se enfrentan cara a la galería. La anécdota sustituye al debate sobre lo que hay dentro. ¿Y qué ocurre? Lo que estáis viendo delante de vuestros ojos. El ser de izquierdas es algo que diríamos casi anecdótico, algo curioso. Para ser respetables, los de izquierda tenemos que hacernos de centro-izquierda y los de derecha de centro-derecha. El centro, un agujero negro que se traga la creatividad, la izquierda, la propuesta de transformación. Es el discurso de la decencia, del decoro, el discurso que en mis años, ya soy mayor, se hablaba del niño bien, de la niña bien, que no rompe un plato. Es la misma filosofía, el discurso de la claudicación. Todos luchan por estar en el centro, centro-derecha, centro-izquierda. Y eso produce que unos y otros sean iguales. Cuando raspamos un poquito, en el fondo coinciden, pero cuando llegan los periodos electorales, yo soy la derecha, yo soy la izquierda, y el pueblo entonces acostumbrado a los partidos de fútbol y distingue por las camisetas, esta es la camiseta de la izquierda y esta es la camiseta de la derecha, y entra en el trapo. A partir de ahí,
Toda fuerza política que no quiera asumir este discurso y que, haciendo uso de su libertad, plantee y cuestione el modelo único, la declara marginal, sectaria, dogmática, intransigente, caduca, irreal o lunático o lunática. Los calificativos son amplios, el idioma castellano es muy hermoso y tiene muchas palabras, y todas se lanzan contra aquellos que dicen simplemente que no les da la gana asumir este orden económico. Es decir, los sacerdotes de esta religión llamada pensamiento único declaran dogmáticos a los que no asumen los pensamientos económicos que ellos defienden, vivir para ver. Y de la misma manera, pensamiento único, discurso político único, esto conduce al sistema político único. Veamos cuál es el sistema político único. Primero, la democracia no es la participación de todos en todo, que esto es lo que significa democracia. La participación de todos en todo, la economía, la sociedad, la cultura, todo lo que la sociedad quiere ser. La democracia no es ni más ni menos que una técnica electoral. Se habla de democracia cuando llegan las elecciones, los escaños de concejales, de diputados autonómicos o de diputados en las Cortes Generales. No es de extrañar que en cierto folleto que yo he visto de un partido que no voy a citar, se dice: la democracia es la capacidad de los ciudadanos para elegir a su gobernante. No es cierto, es una definición muy pobre. La democracia es la participación de todos en todo, y entre una de las cosas es elegir a los gobernantes. Entre una de las cosas, no solo y exclusivamente esa cuestión. Pero hay quien se lo traga. Y claro, los gobernantes, los futuros gobernantes llegan al circo romano de las elecciones. El mercado le dice que hay que arrancar votos como sea. Y por tanto el discurso, ¿qué importa? Prometer lo que sea. Prometerlo porque hay que arrancar votos. Pero sabéis que cuando vayáis a gobernar hay que asumir la economía, el pensamiento único, el sistema político único. A partir de ahí, cuando comienzan a gobernar, si te vi no me acuerdo. Recuerdo una anécdota que voy a explicarla aquí, en esta tribuna, pero que nos indica a dónde estamos llegando. En las primeras elecciones que ganó Bill Clinton, algunos periodistas le preguntaron a los 3 meses de estar gobernando el señor Clinton que había una serie de promesas electorales que no había cumplido el señor Clinton. Y la secretaria de prensa, ofendidísima: ¿pero qué dicen ustedes? ¿Cómo se van a cumplir las promesas electorales? Eso forma parte de otro rito. Esa es la deshonestidad. Y no se puede permitir desde la tribuna política afirmar que se va a hacer algo distinto de lo que se predica cuando se pide el voto. Por ahí comienza la deshonestidad de la propia política. Así, las 3 generaciones de derechos humanos, los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos medioambientales son tirados. Es el caso de nuestra Constitución. Los títulos 1º, 7º y 8º son papel mojado. Solamente esta fuerza política está diciendo que se cumplan, porque el resto no hace caso. A los 19 años de haber aprobado esta Constitución, esta está prácticamente por estrenar en los capítulos que hacen referencia a cómo tienen que vivir los hombres y mujeres del Estado español. Ahora bien, ¿eso qué hace? Que los sistemas electorales falseen. Cuando el ciudadano o ciudadana va a depositar el voto y entra en la urna, cuando esos votos se transforman en escaños, hay por medio algo que se llama ley electoral. Pongamos unos ejemplos. ¿Sabéis que en Murcia hay 5 circunscripciones electorales en las elecciones autonómicas? ¿O que en Asturias 3? ¿O que esta fuerza política, por ejemplo, en Canarias, con 20 y tantos mil votos no tenga ni un diputado autonómico y otra con 4.000 votos tengan 2 o 3? ¿Esto por qué es? Porque hay un sistema electoral que va beneficiando a unos en detrimento de otros. Y ya lo último, lo que demuestra que el sistema político une su carácter, ¿lo habéis visto últimamente? Parece ser, y digo parece ser, que ya hay un acuerdo entre el PSOE y el PP para que las fuerzas políticas se puedan financiar mediante mecanismos de donación que le dan algunas empresas. Permitidme la broma, ya me imagino el Congreso de los Diputados, los escaños ya no son del PSOE, del PP, del PNV, de Convergencia, Agromán, Entre Canales y Tábora, yo qué sé, de distintas empresas que van financiando a los distintos diputados. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza política, y lo han intentado,
que sí que puede tirar la primera piedra, que estoy tirando la primera piedra, pide que la financiación sea pública y, por tanto, transparente y la vea el Tribunal de Cuentas pertinente. Si no, la política termina transformándose en lo que estamos viendo hoy en los juicios. Y claro, a partir de ahí, ese canto declamatorio que habla de la independencia de los tres poderes existentes en una democracia, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, salta por los aires. Lo que hemos venido a definir en otras ocasiones como el doble Estado es el poder real que se asienta en este marco de subversión de la democracia, porque esto es subversión de la democracia. Intereses económicos poderosos y con mano en todas las instituciones del Estado, delincuentes de alto copete que no son tratados igual que otros de menor rango por la vara de la justicia, consensos, acuerdos y dádivas mutuas que serpean atravesando los tres poderes del Estado y que hacen a la justicia opaca, al legislativo débil y al ejecutivo instrumentalizado por intereses económicos muchas veces espúreos. El chantaje, la violación de la intimidad, las mafias, el terrorismo de Estado, los pactos de salón, el pillaje con los fondos públicos golpean a una sociedad abrumada que termina por buscar la defensa en la indiferencia o en la liga de fútbol. Y bien, no hay democracia si no hay participación política, tanto en los momentos electorales como en otros momentos y con otros mecanismos. Pero para que haya de verdad democracia, y voy a tocar algo que sé que me va a costar caro, pero me traicionaría a mí mismo si no abordo un problema que existe, y como existe lo voy a tocar. No hay auténtica participación si no hay auténtica información. Hay algo peor que una persona desinformada, una persona mal informada o manipulada en su mente o en sus sentimientos a través de los datos que percibe. La concentración de poder que produce muchos casos, esa concentración de la propiedad de medios de comunicación o el uso no contrapesado por la ley, la ética y la participación democrática es un cáncer. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una ley para luchar contra esto. Veremos los votos que tiene, de fuera y de dentro. Pero más allá del problema de la concentración de la propiedad, está el desarrollo de los conceptos de la ética y de la deontología profesionales. Un político, como persona pública, es altísimamente responsable de cuanto dice, de cuanto hace, de cuanto habla, porque su condición de persona pública le confiere mucha influencia sobre muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero cuando alguien se coloca ante una cuartilla para escribir, ante un micrófono para hablar o ante una cámara de televisión para narrar hechos o para dar opiniones, tiene exactamente la misma responsabilidad moral que el político, porque los dos, el político y el periodista, trabajan con una materia delicadísima a la que se le debe el máximo de los respetos: la conciencia de los ciudadanos, la conciencia de los ciudadanos. Y los hechos son los hechos y no pueden ser cambiados, tergiversados o manipulados. Y es aquí donde se mide la dignidad profesional de quien ejerce como informador. A partir de los hechos tal como son, las opiniones son libres, libérrimas, si se quiere. Pero juzgar a mezclar información y crítica es laminar uno de los fundamentos de la formación de la opinión, sin la cual no hay participación rectamente entendida. Y bien, ¿qué se busca? Lo voy a decir brevemente. Conseguir en la sociedad, en toda ella, pero especialmente entre los dominados, la resignación y la pérdida de pensamiento crítico a fin de que la rebeldía, tan necesaria como motor de cambio, sea imposible. Cuando yo otros años hablaba de rebeldía, estaba diciendo, y vuelvo a decir ahora, que frente a esa operación que está buscando pueblo resignado, la rebeldía es algo fundamental, prioritario. Y si se es joven de mente, no digamos de año, la rebeldía es el primer sentimiento, no asumir el orden existente de manera racional, tranquila, serena, sin estridencias. Pero la rebeldía es el auténtico motor intelectual de cambio. Y para que la gente se resigne,
se busca la mentalidad sumisa, que vaya de padres a hijos la aceptación de que el mundo no puede cambiar. No hables, no vayas, hábitos, reflejos, conductas. Pero tiene un argumento que yo esta noche quiero denunciar, el más peligroso, el más ruin, porque entra por la puerta trasera. Todos son iguales. No. Y quien lo dice sabe que hay gente que no son iguales, pero al decir todos son iguales, busca en la mentalidad del otro la resignación, que se entregue al poder económico dominante. Y claro, ¿qué se busca? Que las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas de izquierda, así como los objetivos culturales y los intelectuales, pierdan todo el horizonte internacional y global. Se busca el localismo. No, yo mi profesión, yo mi barrio, mi comunidad autónoma, España lo que importa. Pues bien, hombres y mujeres de la izquierda, la respuesta es internacional, fuera las fronteras. El internacionalismo de la izquierda es la respuesta que hay que dar constantemente. La solidaridad no es un discurso apasionado de caridad laica, de actuar bien con los pueblos oprimidos. La solidaridad es un ejercicio que consiste en decir, desde la izquierda al menos, que para luchar por mi convenio colectivo tengo que luchar en un marco más amplio, que yo lo único que sé de mi profesión le aplicaría las palabras de Bertolt Brecht, dichas el otro día por Sacristán en un acto que tuve el otro día, y es: vendrán después por ti solidaridad e internacionalismo. Y naturalmente se busca la aparición de lo que un autor de izquierda llama el analfabeto secundario, es decir, aquel hombre y aquella mujer con una alta capacidad técnica o profesional, magnífico ingeniero, médico, arquitecto, lo que queráis, pero que a partir de su profesión le importa al mundo un bledo. Eso es lo que califican algunos autores en analfabeto secundario, porque se desentiende de lo entorno desde la gran capacidad técnica. Y bien, el último agente lo veis todos los días. Poner la televisión, como yo de vez en cuando algo, para tomar notas de lo que hay y poder decirlo. A partir de las 9:15, el entontecimiento colectivo, la degradación cultural, no como españoles y españolas, como seres humanos. Los chismes más inmundos colocados en la pantalla, las intimidades que a cualquier persona normal no le interesa un pimiento lo que hacen o dejan de hacer en la primera idea, para que la gente vaya enajenándose y alienándose en el consumo de bazofia. Y todo ello convenientemente alentado porque es el producto que hoy se vende. Y tengo que decir que no, que esa expresión es lo que la gente quiere, no es verdad. Es el discurso más ruin y más miserable que conozco. A la gente, cuando en otras ocasiones se le ha dado cosa buena explicándola, la gente lo quiere. Ese mensaje de la gente lo que quiere es basura, es simplemente el mensaje del culpable, del responsable. Y bien, cuando esto es así, la política se degrada, no importa el mensaje político, sino vender. Es cuando nos dicen a los hombres y mujeres que estamos aquí: es que no vendéis, es que hay que ir, pues, ¿qué diría yo? A vender, a entrar en la mina cuando hay campaña electoral. No, a la mina se va cuando no hay campaña electoral. O a visitar la fábrica para saludar a los obreros. Se va cuando no hay campaña electoral. Y esto, que yo sé que es nadar contracorriente, es ni más ni menos que hacer de la política algo digno, no un teatro para engañar a la gente. Hacer algo de portavoz de un mensaje. Somos personas con nuestras virtudes y nuestros defectos, con lo bueno o mal genio, pero los que estamos aquí y representamos a todo lo que hay ahí y en otros lugares de España y de Europa, no accedemos a transformar la política en una mercadería a fin de que la gente nos dé el voto a cambio de lo que sea. Y ahora, a partir de aquí, ya podemos explicarnos por qué se nos ataca al Partido Comunista o Izquierda Unida. Compañeras y compañeros, pensar algo. ¿Cómo es posible que con un 10,66% de los votos en las últimas elecciones generales y con el 13,5%
en las elecciones europeas seamos algo que todos los días tenemos que estar castigados? ¿Cómo es posible que un conjunto, que una banda de impresentables, marginales, dogmáticos, numantinos e incluso lunáticas y lunáticos puedan ser un peligro? Y yo tengo que decir que lo somos, pero no por dogmáticos, marginales o irreales, sino exactamente por todo lo contrario. El problema para el sistema está en que nosotros planteamos que se cumpla la legalidad que el sistema dice defender. Cuando yo hablo de la Constitución, no es que yo sea una persona arrobada por la Constitución o que mis compañeros y mis compañeras estén de rodillas ante ella. Simplemente le decimos al sistema: tú, capitalismo, tú, señores políticos, sois incapaces de cumplir el discurso que hacéis cuando estáis hablando de la Constitución. El problema, no pedimos la luna, que se cumpla el título séptimo, octavo y primero de la Constitución. El problema estriba en que planteamos un modelo de desarrollo económico y ecológicamente sostenible. El problema es que hemos planteado un plan energético alternativo en el que se contempla, junto con la desaparición de las centrales nucleares, la posibilidad de energía mejor, más limpia y menos contaminante. El problema es que planteamos un fuerte sector público que tire para crear puestos de trabajo. El problema es que nosotros planteamos una economía al servicio del ser humano y no nos ponemos de rodillas ante el Dios economía. Entendemos que es muy importante, que hay que saber economía, pero dándole el papel que tiene al servicio del ser humano, no la reconocemos como Dios. El problema está en que nosotros, siguiendo exactamente la Constitución, planteamos un sistema fiscal progresivo y una acción política que acabe con el fraude fiscal. El problema está en que nosotros planteamos un control sobre el capital bancario y sobre el papel de las cajas de ahorro. El problema está en que planteamos una Europa racional, políticamente unida, al servicio de la inmensa mayoría, y no asumimos, porque es una construcción no europea, lo que se está construyendo ahora no es Europa, es simplemente la moneda única. El problema está en que seguimos planteando la desaparición de la OTAN con todas sus consecuencias, así como que no se renueven las bases americanas en nuestro país. El problema es que estamos por la paz, el desarme y la creciente disminución de los gastos militares, y como medida de acompañamiento de este proceso, la creación de un ejército profesional mientras tanto. El problema está en que somos defensores de la única alternativa posible para conseguir la sociedad de pleno empleo, que es un objetivo irrenunciable de la izquierda. Y atención a esto: los hombres y mujeres de izquierda, sin gran pompa, sin gran alaraca, no podemos asumir que haya un paro considerado como algo inevitable. Cuando un hombre o una mujer de izquierda dice el paro es inevitable, ha dejado de ser de izquierdas. El objetivo de la sociedad de pleno empleo, eso es fundamental en la concepción de la izquierda. El problema está en que seguimos manteniendo y defendiendo que no puede haber en la cárcel ni morir en la celda personas juzgadas por la insumisión y objeción de conciencia. El problema está en que seguimos defendiendo la estricta igualdad de la mujer y el hombre en todos los ámbitos, sobre todo, y alerto, en unos momentos que de la mano de esta culturilla que aparece en la culturilla oficial, vuelve a hablarse otra vez de la mujer, madre del hogar, excelsa muestra de virtudes. ¡Horror! ¡Temblad, compañeras! ¡Temblad, compañeras! El problema está en que seguimos defendiendo el cuarto supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo. El problema está en que somos defensores de la construcción de un Estado federal que está escrita en la geografía y en la historia llamada de España. El problema está en que estamos por una rotunda cambio en el Código Penal concorde con todo lo anterior. Y el problema está en que queremos una ley de medios de comunicación que impida la concentración. Y el problema es que queremos una democracia, y pongo algunos ejemplos: que haya referéndum vinculante y de inmediato referéndum sobre la unión monetaria y sobre el tema de la OTAN. Queremos la reforma que bajen el número de firmas para la iniciativa legislativa popular, un cambio de sistema electoral por otro justo. Queremos que los partidos políticos se financien de fondos públicos y de la actividad militante de sus hombres y mujeres. Queremos reducir el ámbito del beneficio de la inmunidad parlamentaria. Queremos que el fiscal general del Estado lo elijan las Cortes Generales y que haya otro método de elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. El problema, por tanto, compañeras y compañeros,
Es que los que estamos aquí no representamos a un colectivo de lunáticas y lunáticos, sino a un colectivo enterrado en lo concreto que dice cumplir la Constitución, cumplir los principios que decide decir. El problema está, en definitiva, en que la mayoría de nuestras propuestas son constitucionales, posibles, racionales y necesarias. Por eso inquietamos, por eso estorbamos. Y sobre todo porque simplemente nos negamos a claudicar. Y yo lo definiría, estoy acortando el discurso, con una expresión que en cierta medida sirve para demostrar nuestro talante. Somos hombres y mujeres convencidos, hemos reflexionado. De vez en cuando se nos vienen las dudas y hay que reivindicar la duda y empezamos a reflexionar. Pero cuando vemos la salida, estamos convencidos, por eso no se chilla. Pero el problema es que no asumimos el sistema. Y si queréis una explicación ya, porque no nos da la gana decirle que sí al sistema, simplemente porque no nos da la gana. Y además, este no nos da la gana, que es una actitud vital, está al servicio de debatir con quien quiera, cuando quiera y como quiera, ante las cámaras de televisión y ante el pueblo español. No es un no nos da la gana encerrado a la defensiva, sino a la ofensiva. Venga, debates, venga a discutir, venga, con papel y pluma por delante, con datos. No nos da la gana, pero estamos dispuestos a cambiar si nos demostráis con argumentos que vosotros sois los que lleváis razón. Y bien, ya está explicado, en definitiva, el dilema de socialismo o barbarie sigue siendo hoy válido. Y el problema es que lo que representamos aquí nosotros ha dicho, prefiero el socialismo y luchamos contra la barbarie en pleno siglo XXI. Y bien, este es uno de los procesos. ¿Cuál es el otro proceso que incide y que hace que Izquierda Unida y el PC seamos en estos momentos altamente golpeados? Voy a recordar y voy a utilizar la historia. 27 de abril de 1986, en Madrid, un conjunto de hombres y personas de la izquierda, hombres y mujeres del Partido Comunista de España, del PASOK, de Izquierda Republicana, de otras independientes, firman un documento que se llamaba Bases de Acuerdo para la Constitución de la Plataforma de Izquierda Unida. Ese documento que yo recomendaría que las organizaciones de Izquierda Unida repartieran con todo lo que está pasando hoy, que se leyera el acta de nacimiento, partía con la firma de muchas de las personas que hoy están en Candelero. Salía con tres grandes afirmaciones que yo voy a sintetizar. Aquellos hombres y mujeres decían, primero, se ha desvanecido el proyecto de cambio que el PSOE había prometido y se ha desvanecido como consecuencia de que su política económica se ha centrado y la política internacional se ha derechizado. Decían estos hombres y mujeres en 1986. Segunda idea, el fracaso del PSOE, junto con la existencia de una demanda pública de otra política. No olvidemos que los que votamos no a la OTAN éramos, y seguimos siendo, 7 millones de personas. Y por tanto, el fracaso de la política del PSOE obliga a que surja algo nuevo, algo genuinamente de izquierdas. Pero además, no cualquier cosa. Vamos a ver qué es lo que decían aquellos hombres y mujeres. Querían hacer una plataforma, una fuerza política que tuviese una visión estratégica en el que estuviesen presentes las tradiciones renovadas del movimiento obrero, por tanto, movimiento obrero renovado y actualizando los tiempos, los planteamientos emergentes de carácter ecologista, el progresismo económico y para la participación política, junto con la necesidad de rescatar lo que es una visión moderna de socialismo democrático. Es decir, hablaron de socialismo, no de partido socialista o no, sino de socialismo, que entendemos ya lo que entendemos, la democracia hasta sus últimas consecuencias, fundamentalmente en el terreno de lo económico. Y bien, la tercera característica era muy simple, pero le pasa como a esas semillas que son pequeñitas, pero tienen el germen del futuro crecimiento de una gran planta. Hace falta un programa que tenga tres ejes. El primero, trabajo para todos. El segundo, política de paz y neutralidad. Y el tercero, hacia una democracia avanzada. Y aquello comenzó a funcionar. La apuesta por este partido en Izquierda Unida ha sido total. Y en esta hora, en que hay tanta falsedad y tanta manipulación, debemos recordar cuánto esfuerzo, cuánto tesón,
cuánta generosidad y cuánta construcción política ha aportado el PC al proyecto plural de Izquierda Unida. Ha aportado tanto que esa apuesta ha marcado la necesidad de la transformación de nuestro partido en aras de una mejor adecuación a los intereses supremos de Izquierda Unida. El 13 y el 14 congresos supusieron una transformación de este partido que lo separaba de las condiciones clásicas. Y frente a estos datos, la ignorancia oficial o la mala intención oficial nunca entran a discutir. Vuelven a utilizar la memoria de Franco para hablar de los comunistas como hablaba el dictador, exactamente igual. No han sabido mejorar, venden la misma mercancía averiada. Y al cabo de 11 años, y con la participación de todos, PC, PASOK, Izquierda Republicana, la CUT en Andalucía, Espacio Alternativo, Ecosocialista, miles y miles de personas que no son de partido político y que forman una fuerza extraordinaria en Izquierda Unida y que la quieren quitar hoy como si no existieran y que están soportando junto con los demás el llevar adelante este proyecto político frente a tanta dureza por parte de los sobresalios. Y bien, esto cambió. De aquel trabajo para todos, que era una cosa que yo diría importante, que mostraba una fuerza, pero algo tanto ingenuo en su formulación, eso ha llegado a lo que antes he dicho: sociedad de pleno empleo, reparto del trabajo, desarrollo sostenible. Y cuando decíamos paz y neutralidad, hoy tenemos una concepción de construcción europea en la cual la paz y la neutralidad son ejes fundamentales, pero hemos enriquecido la propuesta política. Tengo que decir algo con rotundidad, y si no, a debatir, vamos. Somos la única fuerza política que tiene un proyecto de construcción europea. Los demás no la tienen, solamente dicen que sí a la construcción de la moneda única. Y de la misma manera, cuando se hablaba de una democracia avanzada, hemos trabajado en estos temas. Ahora bien, a partir de ahí trabajamos por una Izquierda Unida plural, y es plural. Un dato: en esta fuerza política hace algo que no lo hace nadie, por lo menos en Europa: abre sus puertas a los periodistas. Están delante cuando discutimos. Y lo que ocurre, y me llama la atención, es que todavía no he visto a los directores de los medios de comunicación pedirle al PP y al PSOE que tomen ejemplo y hagan lo mismo. Creen que es la obligación de nuestra fuerza política. Pluralidad que está vista en las distintas manifestaciones. Pluralidad que solamente tiene un límite, pero un límite que es una ley que se aplica en una peña deportiva, en una asociación de vecinos, que los acuerdos de la mayoría son los que conforman la voluntad de lo que hay que hacer. Y si no, uno de vez en cuando oye ciertos, llamémosle, argumentos. Voy a contestar para que sirva ahí. Nosotros porque tenemos que cumplir lo que dice el PC. Nosotros porque, vamos a ver, imaginaros, yo soy diputado y aquí hay compañeros, diputadas y diputados, y sale una ley, como tantas, que la aprueba el Partido Popular, Convergencia y Unión y el PNV. Mañana dice este diputado: esa ley no se cumple. ¿Por qué? Porque la ha hecho la derecha. ¿Qué dirían de mí? Pues bien, cuando en Izquierda Unida se aprueban las cosas, unas veces las vota el PC, con otros, pero cuando se votan con mayoría, lo decente, lo honesto, lo democrático, lo limpio es acatar los acuerdos que se toman democráticamente. Y por tanto, si lo honesto, lo limpio, lo decente es esto, lo contrario es lo contrario de lo limpio, lo decente y lo honesto. La elaboración colectiva, entendida como un principio que ha informado las mejores tradiciones de la izquierda. El saber es algo a repartir. La política no puede ser una especie de religión en la cual los políticos, como sacerdotes, administran el misterio. La economía se puede explicar. La gente tiene derecho a opinar y poco a poco van conformando las grandes directrices. Esto es la elaboración colectiva, una vieja idea. No solamente hay que repartir la tierra, no solamente hay que repartir el capital. Lo más importante es repartir el saber, porque cuando las cabezas saben, la tierra se reparte y la empresa se reparte. El saber es un principio fundamental que informa la construcción de Izquierda Unida, la elaboración colectiva. O Izquierda Unida como movimiento político y social
aquí estamos comunistas, socialistas, independientes, anarquistas, ecosocialistas. ¿Y sabéis lo que nos pone de acuerdo? El programa, el que hemos elaborado todos, y tenemos que someternos a él porque lo hemos aprobado y elaborado colectivamente. A partir de ahí está por ver que en Izquierda Unida haya habido siquiera una reconvención por las declaraciones que ya haya hecho nadie. Otra cosa son los hechos. Y bien, federalidad. Queremos predicar con el ejemplo. Pedimos un Estado federal, una construcción federal.